Saludándole muy atentamente, doctor Diego Chimbo, abogado, defensor de Diana Falcón. Usted le puede poner al señor defensor de la otra parte, el que le dijo a Fernando Valda, aquí presente, mi saludo cordial, Fernando, mi saludo cordial, doctor Diego Chimbo. Pero al otro lado, pues veamos cuán eficiente es usted, cuán eficiente es usted. Tenga la bondad de ubicarnos con la otra parte. Cuéntenos, me parece que debemos entrar al grano, porque osaron ingresar a una cárcel con un autoritarismo impresionantemente grande y con una permisividad que usted bien hizo en reclamarle al abogado defensor que le tildó a usted de atrevido, algo así, ¿no? ¿Qué le dijo? Insolente, altanero. Insolente, altanero. No le falté nunca el respeto. Lo que hice pero sí es mostrar no se esperaba. Es mostrar mi indignación Claro. con todo lo que nos han hecho durante todos estos años. O sea, lo menos que podía esperar de la víctima es que la víctima se altere como me alteré. Discúlpeme, soy un ser humano. Mi abogado es el que tiene que litigar, sí. Pero yo tengo que reclamar mis derechos. Y aquí hay que alzar la voz por los derechos de todos. ¿Qué le reclamó usted o qué pretendía o aspiraba este momento a reclamar a la otra parte, señor? Tenga la gentileza. Primero que todo, buenos días para usted, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Chimbo, Fernando. Bienvenido, Diego. Y a toda su selecta audiencia, muchas gracias por escucharnos. Lo que sucede es que cuando nos enteramos de la noticia, que yo ya la veo como una noticia criminis, de que esta señora... ¿Qué significa eso? De que aquí habría la posibilidad de un delito y que tiene que ser investigado, de oficio incluso, por la Fiscalía General del Estado. Cuando nos enteramos de que esta señora, Yadira Estefanía Cadena Ceballos, llámese el nombre, ha visitado a la procesada en compañía de la asambleísta Estefanía Espín, evidentemente una asambleísta del correísmo, acérrima defensora de Rafael Correa, que siempre ha demostrado que busca la impunidad para quien ha sido su jefe político toda la vida. Nos sorprendió, pero ya cuando conocí las declaraciones del doctor Chimbo, en que dijo que la intención había sido tratar de torcer la voluntad de esta señora que se encuentra detenida, para obligarla a mentir ante una corte y ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, para que diga que ella, su testimonio es falso, que fue sometida a tortura, que declaró bajo tortura y que el autor incluso intelectual de esto había sido el fiscal general de la Nación. Eso es gravísimo. ¿Esto le comentó su defendida? Le comentó, sí, doctor Chimbo. Bueno, exactamente esas palabras no me las comentó a mí. Exactamente esas palabras no. A ver, pero ¿cómo le describió la comparecencia de esta asambleísta que después hizo la tiernita? Yo no he estado ahí, yo fui a visitarle por razones de buena humanitarias. fe, y por razones humanitarias a conocer en la situación en que se encontraba, para darle un aliento, en fin. Ella dijo, esto se come en el resto, pero usted no se debe oír. ¿Qué le comentó su defendida, la señorita Falcón? Previo a eso, yo creo que tenemos que entender todo el contexto, Ya. todo el contexto de lo que está pasando. Si retrocedemos cuando empezó el proceso y cuando empezó la cooperación, medíamos todos, ¿quién le puede creer a delincuentes confesos? ¿Qué credibilidad pueden tener? Hace una semana atrás, esta esfera cambia una órbita de ataque y comienzan a atacar al abogado defensor diciendo que se ha confabulado para atacar únicamente al expresidente y que no le interesan sus clientes. Lo que referían precisamente hace unos pocos días. Ya, efectivamente. ¿Y eso quién lo dijo? Revisamos la red social, el Twitter
del presidente, ¿no? Y él dice, no, a Diego Chimbo jamás le interesó proteger a sus defendidos o defender a Raúl, defender a Diana, sino únicamente está confabulado con el ciudadano Fernando Balda para atacarme, para vincularme en el proceso, para engañar a la ciudadanía. Y eso no es así, ¿no? Y lo saben perfectamente. ¿Y qué le ofrecen? Vamos. Primero hay que comprender el contexto, ¿no? De por qué se dio la cooperación eficaz y por qué tienen esta reacción. Es indispensable saberlo. Y aquí están, bueno, y el proceso es público y a mí nadie me va a dejar mentir, ¿no? Me veo un expediente que estaba en indagación previa, donde voy y reviso y había la denuncia del ciudadano Fernando Balda y no había otra cosa. Y quien le llamó a revisar, a reconocer su firma y rúbrica, que estaba en su derecho, fue el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Tomo la posta de la defensa de Diana, de Raúl, y lo primero que hago es solicitar que Carlos Vaca Mancheno se excuse, porque yo lo hice así. Le digo, ¿por qué? Porque es el mismo abogado y yo me vería una suerte de imparcialidad. Yo empecé defendiendo. Segundo, reviso ese proceso, no tenía nada. Entonces, Raúl, ¿qué vas a hacer? Acógete el silencio. Diana, ¿qué vas a hacer? Acógete el silencio. ¿Ya? Porque no tenían nada y yo no se les iba a dar. Posteriormente sigue avanzando el proceso y llaman a otras personas. En trabajo investigativo las ubico, ¿ya? Y nuevamente las patrocino y se acogen al silencio y la UCSI no dice nada. Entonces, que estaba bloqueando toda la información. Y yo sabía, porque antes de coger un caso, tú entrevistas a tu cliente y le dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, la participación de Romero y del expresidente yo la sabía y no es que fui a regalar una cooperación eficaz, de ninguna manera. Yo bloqueé el expediente alrededor de 3 meses, porque no tenían nada. Y la fiscalía, yo no le iba a dar la información, no se le iba a proporcionar. ¿Cuándo cambia el escenario? Cuando formulan cargos y traen el expediente en asistencia penal internacional. Y me encuentro con fotografías de Diana y me encuentro con fotografías de Raúl, reunidos con las personas que fueron sentenciadas por el secuestro de Balda. Entonces yo digo, ¿cómo me defiendo de eso? Leo las versiones y dice, sí, Chicaiza fue y estaba con Diana. Y ella estaba en estas reuniones en donde hablábamos del secuestro y piensas en la compartimentación de la información que en ese momento se perdió. Diana en ese momento escuchó lo que estaba pasando y en su calidad de policía tenía que evitarlo y no lo hizo. Y no hacer una cooperación me iba a estrellar contra una pena de 7 o 9 años y yo no estoy dispuesto a hacer eso para mi defendido. En razón de defender a alguien que nunca los defendió a ellos. Porque 6 años los persiguieron y nadie les ayudó. Lo que hicieron fue encubrir el delito para que no les salpique a ellos. Entonces ahí es cuando presentamos una cooperación eficaz que tiene que entenderse de un modo racional, ¿no? Comenzaron a recopilar evidencias desde el 2013, cuando yo ni siquiera era abogado, ¿ya? Comienzan a recopilar evidencias, 2 agentes de inteligencia comienzan a hacer su investigación, ellos sabían qué pasó y comienzan a recopilar pruebas, porque sabían que en este escenario en algún punto se iban a encontrar. Todo termina, el poder termina y el poder del correísmo terminó como tal y sabían que cuando ese momento llegue, ellos iban a enfrentar a la justicia por lo que habían hecho y comienzan a recopilar evidencia. Entonces no digan o no se atrevan a decir que no, que esto es un caso de persecución, que esto es política. No, ahí las pruebas están ahí. Las grabaciones del ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, refiriéndose al presidente, están ahí. Y eso no se puede decir que en el 2013 había una confabulación para fregarlo a él, porque no se trata de eso. Las pruebas fueron recopiladas por los 2 agentes desde muchísimo antes de que pase lo que está pasando de la persecución, de que ellos dicen ser víctimas. La evidencia fue recopilada desde esos años. Lo que hice yo fue utilizarla en defensa de mis clientes, porque no los voy a estrellar miserablemente ante una condena máxima para encubrir estas personas. ¿Usted tiene una indagación y un testimonio tal vez paralelo, coincidente o en algunas partes conviene ampliarlo, aclararlo, definirlo? Sí, Robralda. Yo creo que estos gendarmes fueron ¿A quiénes les dice gendarmes? Al señor Chicaiza y a la señora Falcón. Está bien. Que se han declarado culpables del delito de mi secuestro. Yo creo que ellos como policías, durante su formación, han sido instruidos sobre la legalidad, los parámetros constitucionales, la misión de un policía. Y ellos siempre estuvieron conscientes de lo que hicieron.
Esa conciencia sobre sus actos es lo que los hizo en algún momento saber, como dice su abogado patrocinador, que el poder no es para siempre, que esa protección con la que ellos habían gozado iba a terminar en algún momento. En algún momento. Y como gente que maneja información, porque ellos no eran policías comunes, ellos eran agentes de la inteligencia ecuatoriana, que tenían una data pues de servicio en esos ámbitos. Tenía Chicaiza una defensa instintiva, ¿no? Entonces, y producto de una él buscó guardar la todo evidencia. Lo que él había visto en el tiempo. Él buscó guardar la evidencia. Y por eso un día me imagino que él decide empezar a grabar todas las reuniones que tenía con el secretario de inteligencia. O no sé si todas, pero grabó las que entregó como parte de la cooperación. ¿Tiene grabaciones de eso? Están como parte del proceso y las hemos escuchado como parte del proceso. Así es. No yo, las entregaron ellos mismos, las entregó Chicaiza. ¿Tiene el señor fiscal? El fiscal ha anunciado el día de ayer que las ha sometido al respectivo peritaje, y el peritaje ha logrado comprobar que esas voces son efectivamente de Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Además, ellos son los que entregan la grabación y dicen, sí, esa es mi voz. Pero hay una tercera voz que se logró identificar positivamente, y es la voz del ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero Quesada. Así que es una voz también un poco difícil de confundirse, porque es inconfundible, mejor dicho. Ya. Entonces, en esas grabaciones, Pablo Romero le dice a Chicaiza, ¿no? en la parte principal, en algunas, el presidente está muy contento con lo que has hecho, Raúl. Hablando del secuestro, pues, claro, el contexto. Le insiste que le va a dar todo el apoyo. Refiriéndose a Correa. Así es. Es decir, en la grabación. No, pero esto defínalo. Refiriéndose al expresidente Rafael Correa. Le dice, el presidente está muy contento con lo que has hecho, el presidente dice, el presidente dispone, el presidente pregunta, el presidente está preocupado, etcétera. Lo cual logra dos cosas. Primero, comprobar hasta la saciedad de que Pablo Romero fue parte de la organización del secuestro y además luego mantuvo en la impunidad del delito. Pero también demuestra que todas las órdenes fueron impartidas por el expresidente Rafael Correa a su secretario de inteligencia, y este a su vez impartió esas órdenes a los agentes de inteligencia Chicaiza y Falcón. Esa cadena de mando está comprobada con los elementos de convicción y probatorios, pero además porque se realizaron unos peritajes sobre la cadena de mando y la cadena institucional dentro del delito. El perito concluye que no se pudo haber cometido el delito sin la anuencia del expresidente y que él ha sido el gran determinador del secuestro. El presidente Rafael Correa Delgado es quien ordenó el secuestro y su financiamiento. Ya. La farsa del caso Balda. Lo ubica usted en YouTube. Rafael Correa. Chimbo contra ustedes. Chimbo miente y en lugar de defender a sus clientes, los utilizó para acusarme a mí en contubernio con el fiscal Ibalda. El siguiente video es demasiado claro. Cuando tengamos el equipo, ahí le correspondería a usted, Felipe, ponernos todo el video. Gonzalo, pero hay algo importante que hay que mencionar. Tenga la bondad. El presidente Rafael Correa ha demostrado durante todo este proceso, desde enero en que se abrió, que él no ha podido desvirtuar ni una sola de las pruebas en su contra. ¿A qué se ha dedicado? Recordemos. Primero dijo que yo era un peligroso delincuente, que por eso me andaban buscando para traerme al Ecuador, que la acción fue legal. Luego viene el propio secretario de seguridad de él, Romy Vallejo, lo desmiente, dice que después de que Correa había dicho que él no había ordenado nada en mi contra, Romy Vallejo dice que sí, que él viajó a Colombia por órdenes del presidente para ubicarme y que le reportó mi ubicación. Luego Correa llegó al punto de decir, pero imagínense, o sea, esto tiene que conocer la ciudadanía. Decir, no, esto era una banda, Balda era parte de esa banda y esto seguramente fue una pelea entre sus amigos y por eso le hicieron lo que le hicieron. Ayer el fiscal demostró en la audiencia que los
secuestradores aprehendidos y sentenciados en Colombia que ya cumplieron condena, dijeron en sus testimonios que no me conocían, que Chicaiza los engañó y que les dijo que yo era un ciudadano común, que tenía algún tema personal con él y que no era nadie conocido, que luego ellos se enteraron que yo era un personaje público y ahí se dieron cuenta en el problema en el que se habían metido. Ahora Correa trata de seguir confundiendo, ¿no? Ha corrido el rumor de que en Colombia se ha archivado toda causa en su contra, que también es mentira. La causa está abierta y la Fiscalía de Colombia está esperando la evidencia que se envíe desde aquí para continuar el proceso en contra del expresidente Correa, no solamente por el secuestro, sino también por la violación a la soberanía de Colombia. Es decir, le viene más juicio a Rafael Correa. Había dicho Correa que Pablo Romero no tiene nada que ver, lo santificó, dijo que pobrecito Pablo Romero, ¿cómo le están haciendo esto? Pablo Romero ya no puede irse contra su propia voz, Gonzalo, documentos firmados por Pablo Romero de su puño y letra donde ordena las acciones tácticas en contra de Fernando Valda en Colombia, para que se infiltren en la reunión con el presidente Uribe, documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa, gastos especiales auditados por la Contraloría General del Estado, donde está el presupuesto, dice rubro para el secuestro. Entonces, no hay forma ya de negar lo que había dicho primero. ¿Quién era el ministro de Defensa? En ese entonces, no lo recuerdo, pero los documentos están desclasificados por el Ministerio de Defensa, por orden del presidente Lenín Moreno, por solicitud nuestra como víctima y de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que Correa al principio, Correa, José Serrano, Romy Vallejo, los asambleístas, todos los funcionarios del gobierno, pero recordemos esto, ¿qué decían? Que nunca hubo secuestro. Dijeron que esto era un invento para victimizarnos, dijeron que esto era un invento para dañar la imagen del gobierno, siempre lo dijeron. Hoy, ¿sabe lo que ocurrió ayer en la audiencia? Ajá. Por primera vez. ¿Hasta qué horas estuvieron? Hasta 9, casi 9:30 9:30 de la noche. Por primera vez durante el proceso, la defensa de Rafael Correa admite, acepta que hubo un secuestro y que yo fui víctima del secuestro. O sea, ya no lo pudo negar ni la defensa de Correa. Más bien tuvieron que decir, y reprochamos lo que le hicieron al señor Valda, que fue víctima de este acto criminal como lo es un secuestro. Pero ¿sabe qué dijo? Pero el secuestro no fue en Ecuador, fue en Colombia. Por eso usted, señora jueza y el señor fiscal, no tienen competencia para juzgar al expresidente aquí en esta corte. Si alguien lo quiere juzgar, tiene que ser en Colombia. O sea, como ya no pueden negar que hubo secuestro, porque es que hay sentencia en Colombia, claro, hay sentenciados, hay testimonios, hay videos, hay pruebas. Entonces, pero no fue aquí. Así que no es competente, por favor, señora jueza, declárese competente y que el caso vaya a Colombia. Pero la jueza lo que les dijo al final de la audiencia fue que, si bien es cierto, el acto material se cometió en Colombia, pero las órdenes salieron desde Carondelet, el financiamiento fue con dinero del Estado ecuatoriano, el secretario de inteligencia era ecuatoriano, el presidente era del Ecuador, los Fernando, agentes ecuatorianos. Ahora veamos, y la autoridad intelectual está aquí. Su parte, doctor Chimbo, ¿en qué conecta con esto lo que usted tiene que destacar hizo en defensa de Diana Falcón? Aunque la cosa es para que nos haga el relato global y ir uniendo cabos. Bueno, el relato global, ¿no? Como yo digo, siempre hay que partir desde el inicio, ¿ya? Y como defensa al principio no me interesaba si el secuestro sucedió o no sucedió, ¿ya? Entonces nos parábamos en la ciudad de Bogotá y decían a Fernando Valda lo secuestraron. Y teníamos la noticia crímenes por su denuncia aquí. O sea, la posición de la defensa fue, pruébenme si es que mis clientes fueron, ¿ya? Y nosotros les bloqueamos todo tipo de información. Y a esa fecha yo ya sabía que Pablo Romero tenía que ver. Yo ya sabía que el expresidente tenía que ver. ¿Cómo estableció aquello? Y usted ya sabía antes que, bueno, no antes que el señor Valda, pero... No, el señor Valda tampoco sabía que el presidente tenía que ver en esto. Yo entregué la información en la cooperación eficaz. Cuando tomé el caso, yo hablé con ellos, revisé las pruebas, revisé lo que tenían y lo utilicé como última alternativa. Admite
esa circunstancia. Porque en la denuncia no admite, pues no, está Sí, mal. lo que pasa es que el doctor Chimbo no conoce mi denuncia en la Fiscalía de Colombia. Y eso, por eso nosotros, la defensa de Correa dice, el señor Balda nunca le menciona a Correa. Pero el aporte del doctor... Está equivocada la defensa de Correa. Ya voy a referirme a lo del doctor Chimbo. Porque lo primero que digo yo es que una de las secuestradoras, el momento en que arremeten contra mí para subirme al carro, Yajaira Valencia, me lo grita, esto es de parte de Correa. Está, cuando llegue en el expediente Colombia, usted revisa, mi primera versión ante el fiscal, habiendo sido rescatado 2 horas, 3 horas después del secuestro, yo lo digo claramente. Pero evidentemente, porque alguien me grite, esto es de parte de Correa, yo no sé cuál Correa. Eso tiene que investigarse, y la investigación lo ha logrado determinar, y ahí sí, tomo las palabras del doctor Chimbo, gracias a las evidencias, relatos y al testimonio y al aporte de los cooperadores eficaces. Doctor Chimbo, está en lo correcto. Siga adelante. Entonces, yo tenía la evidencia, yo sabía, pero a mí no me interesaba que vinculen a un expresidente, que vinculen al exsecretario nacional de inteligencia. A mí no me interesaba hacer de este caso grande, porque esto iba a perjudicar a mis defendidos. Digo, este escenario cambió cuando llegó la asistencia penal internacional. ¿Y por qué cambia el escenario con esta asistencia penal internacional? Porque las reuniones que mantuvieron mis defendidos con estas personas fueron en hoteles, ¿ya? Y salían ahí las caras y los reconocimientos de ellos. Había identificación de sospechosos. Había versiones en las que le identificaban. En esas reuniones planificamos todo eso, ¿ya? Y los convenios internacionales nos dicen que lo que se consiguió en una asistencia penal internacional tiene plena validez y no se somete a contradicción en el país en donde se encuentra. Para eso existen los convenios internacionales. Entonces, mis defendidos estaban plenamente identificados como las personas que ordenaron el secuestro. Y como abogado tú te pones en un escenario. Tú dices, ok, tengo que utilizar las evidencias que me dieron. Y planteo la cooperación eficaz al siguiente día de la formulación de cargos. Yo ya planteé la cooperación eficaz. Y no me daban oídos, y eso deben saberlo, porque la presenté ante la Fiscalía General que dirigía Carlos Vaca Mancheno. Y no tenía oídos. Y entregué los audios. Y en esos audios Romero ya decía que el presidente estaba contento. ¿Qué comentario hacía, por lo menos preliminar, pequeño, insignificante, Vaca? Ni siquiera me dio oídos a mí, como tal. No pasó de la fiscal que tenía el caso. ¿Se confió mucho en los fiscales del expresidente? Sería atrevido que yo pueda decir eso, no soy quien para decirlo. Yo estoy diciendo y puedo aseverar lo que yo percibí en el caso que manejé. Pero la confiabilidad era extrema, al punto que los nombró fiscales, pues, a sus allegados. Bueno, eso la historia sabrá decirlo, ¿no? Así es. Vean lo que dice ahora el expresidente. Parte de la persecución política más grande de la historia, al menos contemporánea, que ha tenido el país. En un Estado de Derecho, un delator como Chicaiza no sería en absoluto tomado en cuenta. Primero, dijo que se había reunido 3 veces conmigo, lo pone en su cooperación eficaz, en un audio de una conversación con José Serrano, en ese entonces presidente de la Asamblea. Y luego dice, en su testimonio anticipado, que no tenía por qué ser anticipado, eso es solo cuando hay motivos de fuerza mayor, otra de las irregularidades, dice que yo lo he llamado 2 veces, o mejor dicho, el 6 de agosto de 2012 me puso en altavoz Pablo Romero, y el 14 de agosto, al volver de Colombia, un día después del supuesto secuestro, que lo he llamado para darle todo el apoyo. La situación del país es tan grave que no es que tienen ellos que probar mi culpabilidad, sino que uno tiene que probar la inocencia. Eso lo dice su propio abogado, no tiene ninguna prueba. Cuando se les pregunta dónde está el teléfono en el que recibieron las llamadas, que lo botaron. ¿De qué número se llamó? Que era número privado. Pero logramos hacerlo, logramos, pese a que no debería ser nuestra tarea, demostrar que este tipo miente nuevamente. No tengo ninguna confianza en la justicia ecuatoriana, que ha sido cooptada por el poder político en un país que se encuentra totalmente fuera del Estado de Derecho.
Pero independientemente de lo que pase el próximo martes, por supuesto que estudiará instancias internacionales. Por supuesto que haremos respetar nuestros derechos y plantearemos juicios por fraude procesal ante tanta farsa, ante tanta payasada. ¿Qué pasó este martes? En definitiva, independientemente de eso, dice lo que acaban ustedes de escuchar. Como quiera, Fernando o Diego, tengan la bondad de hacer un comentario sobre lo expresado por el expresidente. Es un poco de última hora esto. ¿Diego? Ok, mira, es atrevido lo que dice el exmandatario, es bastante atrevido, ¿no? Porque en el expediente lo que se nota es que él manipulaba la justicia, que su fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, cuando pidieron una asistencia penal internacional con su puño y letra, dice: yo no voy a firmar esto. Se le llamó a Galo Chiriboga a dar una versión, y dice: sí, yo firmé eso, y lo reconoce abiertamente. Pero nos dijo, como lo acostumbra y nos tiene acostumbrados al país, el hecho que haya firmado y dispuesto eso no significa que nunca iba a investigarse. Entonces, ¿quién tiene la influencia para decirle a un fiscal general del Estado que no investigue un delito? ¿Qué dice Chicaiza? Me ofrecieron apoyo institucional y político. ¿Quién miente? ¿Quién miente? En los audios de Pablo Romero, que fueron en el 2015, mucho antes de todo esto, ¿ya? No te vamos a quitar el apoyo, no te va a pasar nada. Y no le pasó nada. ¿Quién miente? ¿Quién manejaba la justicia? No confío en nada en la justicia. O sea, porque no la maneja, no confía. Eso es evidente. Por eso no confía, porque no puede manejarla. Pero estamos ahora frente a una imparcialidad total. He planteado un procedimiento abreviado, supuestamente esto es un contubernio, ¿no? Esto es un contubernio de la defensa y solo quieren favorecerlos. Vimos todos que me negaron un procedimiento abreviado. ¿Qué más dote de imparcialidad quieren? Entonces todo el mundo tiene su derecho a la defensa y no se le ha puesto el límite de tiempo de hablar a nadie. No sucede como antes, que decía tiene 10 minutos para exponer. Hablan y han hablado horas los abogados. Y han hablado horas los abogados. Y tienen derecho a defenderse, efectivamente. Y se refiere fuertemente, ¿no? Dice, a las contradicciones de Chicaiza. Y las contradicciones tienen que darse en el mundo procesal, ¿ya? Entonces, partimos del testimonio urgente, que en esta audiencia no es valorable el testimonio urgente. No tiene que defenderse del testimonio urgente. No tiene que defenderse de esta prueba anticipada. Es decir, que eso en este momento ni siquiera es un cargo. De nada. Contra él no, para nada, no constituye, ¿ya? Es los aportes de la cooperación eficaz, que ya los conoció recién el día de ayer, parece, porque durante todo el proceso no ha mostrado. ¿Subestima este importante testimonio? No es que la subestima, pero hay etapas procesales donde debe ser valorado, ¿ya? Si hubiera una versión, pero la versión de Chicaiza que existe es que se acoge el silencio, ¿ya? Y el testimonio anticipado solo se valora en juicio porque tiene calidad de prueba. Entonces, lo que debe defenderse, eso es lo que pesa. Lo que debe defenderse es de lo que dice Romero. De lo que debe defenderse es lo que dicen las cartas. De lo que debe defenderse es de lo que dijo su asesor presidencial. De lo que debe defenderse es de lo que dijeron los agentes de la UCSI. De lo que debe defenderse es lo que dijeron los peritos. De eso debe defenderse, no lo que dijo Raúl. Lo que dijo Raúl y Diana tendrá que defenderse en juicio si es que alguna vez viene o lo capturan. Ahí, en ese momento, tendrá que defenderse de aquello. Y él habla de contradicciones y es importante, sí. ¿no? A ver. Es importante esto, porque Raúl dice, sí, ok, vía telefónica yo tuve contacto 2 veces teléfono, una vez como intermediario Pablo Romero a través de su teléfono y la siguiente me llamó a mí. Llámenos de ese escenario. Y partamos a lo que dice en el audio, en el que Raúl Chicaiza increpa al exministro, expresidente de la Asamblea, ¿no? Y lo increpa, imagínate. Lo que hace un agente de inteligencia, entra a la oficina del presidente de la Asamblea y le dice, yo me reuní 2 veces con el presidente y ustedes deben obedecer sus directrices. Un agente de inteligencia, ¿qué es lo que hizo? Disculpa el ejemplo, Gonzalo y Fernando cometieron un delito, yo lo sé, pero no tengo la evidencia, pero yo soy un agente investigador. Y le digo, no, es que Fernando ya me dijo que tú fuiste. ¿Qué haces tú? No, es que fue él o fuimos los dos. Y lo que hace es increpar a Serrano y dice, ustedes tienen que obedecer las directrices que dejó el presidente y tienen que protegerme. Y ese es el ejercicio y por eso es que ingresamos la cooperación eficaz, el audio de José Serrano. Por eso.
Y así debe entenderse. Pero transdimensionan, dicen, no, es que a Chicaiza no se le cree, es su método de obtener la información. O vimos un tipo de protesta por parte del legislador actualmente, del ex ministro, en la que dijo, no sé de qué hablas, no sé de qué haya ordenado el presidente, usted, ¿veis? Me dice, no lo hice. ¿Qué hizo? Tuve la evidencia de que el presidente controlaba eso y que les dieron el apoyo y pretendían seguírselo dando. Y eso se llama evidencia, y eso se llama investigación. Escuchemos nuevamente a Rafael Correa de Última Hora o de Última Data, como quieran vérselo. Pero lo que le va a replicar este momento es muy significativo. Fernando Balda está atento con su oído, al igual que mis oyentes. Parte de la persecución política más grande de la historia, al menos contemporánea, que ha tenido el país. En un Estado de Derecho, un delator como Chicaiza no sería en absoluto tomado en cuenta. Primero, dijo que se había reunido 3 veces conmigo, lo pone en su cooperación eficaz, en un audio, en una conversación con José Serrano, en ese entonces presidente de la Asamblea. Y luego dice, en su testimonio anticipado, que no tenía por qué ser anticipado, eso es solo cuando hay motivos de fuerza mayor, otra de las irregularidades, dice que yo lo he llamado 2 veces, o mejor dicho, el 6 de agosto del 2012 me puso en altavoz Pablo Romero, y el 14 de agosto, al volver de Colombia, un día después del supuesto secuestro, que lo he llamado para darle todo el apoyo. La situación del país es tan grave que no es que tienen ellos que probar mi culpabilidad, sino que uno tiene que probar la inocencia. Eso lo dice su propio abogado, no tienen ninguna prueba. Cuando se les pregunta dónde está el teléfono en el que recibieron las llamadas, que lo botaron. ¿De qué número se llamó? Que era número privado. Pero logramos hacerlo, logramos, pese a que no debería ser nuestra tarea, demostrar que este tipo miente nuevamente. No tengo ninguna confianza en la justicia ecuatoriana, que ha sido cooptada por el poder político en un país que se encuentra totalmente fuera del Estado de Derecho. Pero independientemente de lo que pase el próximo martes, por supuesto que esto irá a instancias internacionales. Por supuesto que haremos respetar nuestros derechos y plantearemos juicios por fraude procesal ante tanta farsa, ante tanta payasada. Nosotros tenemos un audio, sí, nosotros tenemos un audio. ¿En dónde? ¿Cómo podría decirse? ¿Sobre qué tema? Sí, mire. ¿Quiere oírle? Antes de eso quisiera responder a lo que ha dicho al presidente. Mire, primero que todo, ¿quién habla de persecución? El hombre que podía hacer con los ciudadanos que opinaban en contra de él lo que quiera, el hombre que me mandó a secuestrar y quién sabe si a asesinar, el hombre que utilizó dineros del Estado ecuatoriano que ya están certificados, que están certificados por el banco, certificados por el Ministerio de Finanzas. El hombre que ordenó, Fernando, peculado, el hombre que ordenó hechos bárbaros en contra de ciudadanos. Él habla de persecución. Y bueno, claro, dice un dicho, a todo marrano le llega su nochebuena. Pero lo cierto es que el mundo da vueltas. Esta es una elección para todos, ciudadanos, políticos. El poder pasa. Si algún día tenemos un gramo de poder, veámonos en el espejo de este individuo. Él podía ordenar que aquí se metan y se lo lleven preso a usted, a todos nosotros, y que le clausuren esta radio. Hoy, ¿qué es? Reducido a este tamaño. Perdió su gramo de poder y la justicia en el Ecuador ganó el gramo de poder. Mire lo importante, que el hombre más poderoso del país no es el presidente, es el fiscal general. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque si Galo Chiriboga, el ex fiscal de Correa, hubiese dado paso a la investigación en el año 2013, en el mes de abril, cuando yo puse la denuncia, seguramente a diciembre o a enero o a febrero del 2014, Correa hubiera sido procesado, juzgado, sentenciado, y ojo con lo que voy a decir,
Si se hubiera hecho historia en mi caso, nos hubiéramos librado de Correa en el 2014. Hubiéramos tenido al día de hoy 4 años de ¿Qué tranquilidad. circunstancias impidieron para que recuerde bien la gente? Cuando se llama a declarar al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y se le pregunta por qué no cooperó con la Fiscalía de Colombia cuando insistentemente les pedía que les colaboren, que les mande datos de dónde estaba Chicaiza, si Chicaiza era policía, que qué sabían de los departamentos de inteligencia, de la operación del secuestro. Querían venir al Ecuador, la fiscal pidió venir al Ecuador para que, de la mano de la Fiscalía ecuatoriana, que avanzara en la investigación. Pero Galo Chiriboga sumilla el pedido de la Fiscalía de Colombia y dice, no voy a firmar esto. Y luego cuando rinde versión el director de Asuntos Internacionales dice que Chiriboga le dio orden que no se debía avanzar en nada con el caso Balda, que se lo entierre. Entonces, en conclusión, no es que Correa fue un santo, sino que siempre estuvo protegido por la impunidad. Y por eso sucedió que él la dominaba. Sucedió todo lo que sucedió. Ahora él intenta posicionarse a nivel nacional e internacional con una farsa de victimización, se declara una víctima, se declara perseguido. Pero, oiga, lo acaba de decir el periodista Emilio Palacio hace 2 días. 16 abogados entre extranjeros, y unos capos de los abogados. Ha contratado los abogados de los grupos terroristas ETA, de ISIS. Recordemos quiénes son ISIS, estos que cortan la cabeza a sus secuestrados. Contra un grupo de nacionales tan pequeños que lo único que tenemos es la justicia en nuestras manos y la verdad en nuestras manos. Ahora, ojo, Correa siempre intenta confundir. Aquí nadie le está diciendo que él es el que tiene que demostrar su inocencia. Ojo, nosotros hemos demostrado y vamos a seguir demostrando su culpabilidad, su autoría intelectual en el caso de mi secuestro. De allí él tendrá que defenderse y él tratar de desvirtuar la prueba. Pero está comprobada hasta la saciedad su participación. Ayer se demostró que mintió dentro del proceso. Lo dijo el fiscal y lo dijo mi abogado. Cuando es interrogado Correa por la fiscalía, dijo, no sé nada de Balda, yo me enteré de Balda por las redes sociales, que estaba en Colombia. Y ayer se demostró que se enteró porque la Senaín, Raúl Chicaiza, elaboró un informe y Romy Vallejo elaboró otro informe y entre ambos le hicieron conocer mis actividades en Colombia. Confesado por Romy Vallejo, confesado por Chicaiza. Su mismo hombre de confianza, pues todo el mundo sabe que Romy Vallejo era uno de los hombres de máxima confianza de Rafael Correa. Era el jefe de su inteligencia. Lo contradijo, lo desmintió. Entonces Correa ha quedado evidenciado de que ha mentido durante el proceso y por eso es que se dan estas situaciones tan graves como ayer, que al no poder desvirtuar la prueba en su contra, tratan de torcer la verdad. Quién sabe si tratando de comprar a una testigo, como esta señora Diana Falcón, que ha sido visitada por esta asambleísta y que el fiscal general Paul Pérez Reina ayer dijo durante la audiencia que este hecho es muy grave y que los responsables de este hecho, de lo que quisieron hacer con Diana Falcón, tienen que responder también ante la justicia y nosotros estamos de acuerdo. ¿Usted puede repetirnos lo dicho por Yadira Cadena? Digamos literalmente, ¿qué le propusieron para que haya un recorderis a la población que tiene diferentes versiones, unas completas, otras incompletas, para que se dé cuenta de que ahora sí, como dice Martín Pallares, que nos está escuchando, periodista de Los Cuatro Pelagatos, en una columna que él titula Caso Balda, Correa ahora sí se siente perdido, ahora sí debe estar extremadamente preocupado. Pero ubica precisamente en la columna al papel jugado por Yadira Cadena. Ella y el otro ex agente Chicaiza son las 2 piezas clave en el proceso. Eso dice, los 2 se han confesado autores del delito y han dicho que cumplían órdenes superiores que salían de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la mismísima Presidencia de la República. ¿Verdad, Martín?
Así es, Gonzalo, buenos días. Buenos días con el abogado Chimbo y Fernando Balda. Sí, en efecto, lo que se vio ayer, lo que se confirmó que ocurrió en la cárcel 4 es realmente impresentable, ¿no? Me parece que es un recurso desesperado de Rafael Correa y de su defensa por salir de un callejón al que no le veo salida. Me parece, y en eso estoy escribiendo en este momento, me parece que la cantidad de evidencias que hay en su contra son tan grandes que defender por lo de acuerdo a la nobleza procesal o a lo jurídico es ya muy difícil, ¿no? Entonces se realizan estos actos de desesperación. De pirotecnia. Sí, es un acto desesperado porque claro. Yo veo, por lo que yo vi ayer en la audiencia, es muy difícil que la defensa de Rafael Correa pueda probar la inocencia. Lo que tratan de hacer es ya sea echar abajo el proceso a través de argumentos que apuntan a la nulidad del proceso o a través de estos actos desesperados que son alteraciones ilegales del proceso, ¿no es cierto? Porque yo no veo, y yo creo que podrían coincidir muchos conmigo, hasta ahora no ha habido un argumento sobre la inocencia de Correa. No ha habido un argumento que diga él no supo, no participó, etcétera. Y si lo han dicho, son tan débiles esos argumentos que caen casi por sí solos, ¿no? Entonces me parece que sí está, a estas alturas yo creo que es bastante claro lo que podría pasar con Rafael Correa dentro de este caso. Y el abogado defensor Caupolicán Ochoa está también sin rol, sin alternativas, también complicado en su estrategia de defender al expresidente. Me parece que se está quedando sin argumentos. Me parece que incluso me parece que es tan gigante el número de pruebas y de evidencias y que no saben por dónde comenzar. Que es muy difícil. Sí, yo veo que es una defensa cuesta arriba, muy difícil de realizar. El hecho de que haya dos cooperantes eficaces, como el caso de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, complican además muchísimo. Si ellos hubieran modificado todo como aparentemente pretendían, entonces quizás hubiera habido algo de esperanza, pero creo que eso a esas alturas también es imposible, ¿no? Claro. Porque las mismas evidencias que ellos dieron hace imposible pensar que se pueda alterar el proceso a estas alturas. ¿Correa ahora sí se siente realmente perdido? Yo creo que sí. ¿Qué opina usted, señor doctor? ¿Se siente perdido? Lo propinaron los golpes que hay que propinar, los golpes de evidencias, ¿no? No se puede sostener jamás que alguien está perdido. Ya. A veces una forma muy inteligente de defenderse es no hacer nada. Porque tenemos un principio de inocencia que debe ser respetado. Y es posible que procesalmente lo estén utilizando. Cuando tú haces defensas activas, es decir, voy a probar que Chicaiza miente, tú puedes hacerlo, pero es cuando tú haces una defensa activa. Pero si te estacionas tú en un estado de inocencia, en tu estado, y formas una defensa pasiva, en donde vas a demostrar que lo que están presentando no es suficiente para romper ese principio de inocencia, pues tiene todo el derecho de hacerlo y puede ser la estrategia que estén llevando. Ya entonces decir que se siente perdido, o sea, no lo considero aceptable como jurista, como tal. ¿Ya? Eso es un criterio de un periodista. Y yo tengo que hablar como jurista porque eso soy. Pero es que tienen dos tipos de estrategias, ¿no? Una jurídica y una mediática. Por la forma como ve el periodista el tema. ¿En qué tiene sentido? ¿O no tiene sentido? No, en el sentido comunicacional, por lo que están haciendo, ¿no? Porque vemos que hace 3 días el expresidente de la República empiezan una campaña a decir que yo no estoy defendiendo a Falcón. O
Sorpresivamente, después su asambleísta coge y visita a mi cliente en la cárcel y le dice, no te están defendiendo, retráctate. Que vaya y engañe a un juez, una legisladora. Por el amor de Dios, eso no puede pasar. En ninguna parte del mundo, sí. ¿Ya? Entonces va y dice que fue en sentido humanitario. Entonces para ellos hubiese sido una excelente defensa que yo hubiese dicho que Balda se secuestró solito en Colombia y defienda la inocencia y a consecuencia de eso les pongan 7, 9 años a mis clientes. Eso hubiese sido miserable. ¿Qué tiene que poner en el orden del día la señora presidenta del Parlamento con este antecedente respecto de la inconducta de esta legisladora? Bueno, yo creo que debería ya los asambleístas proponer que en el orden del día se trate este tema y revisar cuáles serían las sanciones pertinentes para la legisladora. Y yo creo que debería llamarse a la mesa de fiscalización incluso a dar un testimonio, a rendir la versión las personas que han sido involucradas en este tema. Estoy hablando de la señorita Yadira Cadena, asistente del abogado de Correa Copolicán Ochoa. Yo diría que también de pronto a la procesada Diana Falcón, a su abogado Diego Chimbo y a nosotros, ¿sí? Porque aquí han habido actos que se presumen han sido al margen de la ley y el Pleno de la Asamblea debería analizar qué acción tomar con respecto a lo que ha hecho la asambleísta Sofía Espín, que a todas luces no fue a mostrarle un gesto de caridad y solidaridad. La estampita de la Virgen del Quinche no fue. O sea, ¿y por qué no visitaron pues a los perseguidos políticos? ¿Por qué no visitaron a los 10 de Luluncoto? ¿Por qué no visitaron a esa gente que estaba realmente vejada también por el correísmo? No, evidentemente esta señora fue con algún objetivo y eso hay que dilucidarlo. Y yo quisiera pues que Diana Falcón nos cuente con detalle qué es lo que le ofreció, porque según lo que se dice, le han ofrecido protección de la ONU. Discúlpeme. Sí. De Entonces, la ONU. ahí se asocia con la actual presidenta de Naciones Unidas y le hacen quedar tan mal, o tan bien. La secretaria María Fernanda Espinosa. Porque la asociación de ideas es libre, ¿no? Que todos sabemos son amigos, ¿no? Entonces yo no sé si esta señorita Espín, asambleísta del Ecuador, cree que porque una coidearia o afín ideológicamente está ocupada. Oiga, escúcheme, es que tampoco es bueno, es importante llegar a ese lugar, pero la secretaria es como la taché del momento. ¿Me explico? Esa es la verdad. O sea, tampoco es que pues. Es un cargo, una función diplomática, pero es la taché del momento. Ahora, claro, ellos como creen que su aliada está allá, yo no sé si la doctora María Fernanda Espinosa comparta con lo que... No le deben haber llamado a decir, voy a decir esto. Imposible. Imposible, imagínese. Esto es grave, ¿no? Los alcances de esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y además creo que creen que de pronto le están tomando a esta señorita Falcón como ignorante, ¿no? Como una persona tan ilusa que pueda creer estas cosas, ¿no? Martín, tómala en cuenta esta notita que acabamos de mencionarla en lo que estás describiendo, Martín. Me parece interesante. Lo de la presidenta de Naciones Unidas y la alusión que le formula la señora asambleísta visitante a la cárcel 4. Bueno, ¿cuál es su conclusión, doctor, de alguna manera? Porque yo quería hacer escuchar a la ciudadanía lo que tenemos este momento listo. ¿Usted concurrió, Fernando? Se pasó, más bien dicho, en una audiencia al sitio del abogado defensor. ¿En qué circunstancias lo hizo cuando habló de su malcriadez, que le producía escalofríos y altas temperaturas al mismo tiempo? ¿Algo de eso dijo el doctor Ochoa? Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado. No acepta, dice, la interrupción de un malcriado. ¿Cuál era el objetivo estratégico suyo? ¿Fue producto de una indignación de ese momento, Fernando? He sido bien criado, por eso es que lo hice.
si fuera mal criado, no lo hubiera hecho. Precisamente porque he sido un hombre bien criado, conozco mis derechos y sé actuar frente a las cámaras. ¿Y cuál era cuando el no objetivo estoy frente a suyo? ellas. Mire, lo que sucede es que como ya sabíamos este episodio, lo que había hecho la abogada Cadena con la asambleísta Espín, y cuando escucho las declaraciones de Caupolicán, que fueron totalmente cómplices, encubridoras, y lo evidenciaron, a mi criterio lo evidenciaron, de que él fue el que le ordena a su subordinada Cadena que acompañe a Espín. ¿Por qué? Porque primero defendió la acción y empezó a decir que no tiene nada de malo que la abogada Cadena, una abogada en libre ejercicio, visite a una procesada en un acto de solidaridad, porque a esta pobre mujer que está presa la están obligando a acusar al expresidente. Entonces, evidentemente, empezó a proteger a Yadira Cadena, en lugar de alarmarse también, como debió haberlo hecho. Luego de eso, viene y le pregunta a la prensa si la abogada Yadira Cadena trabaja en su estudio jurídico o es parte de su equipo. Y no lo contestaba, y evadía, y decía, ella es una abogada en libre ejercicio, pero lo acompaña usted a todas las audiencias, viene acá con usted, trabaja en su estudio. Ella es una abogada en libre ejercicio. ¿Por qué tiene que callar que es mentir? Se supone que estamos en un momento que el Ecuador merece transparencia. Una abogada que va todos los días con él cargándole la maleta, que le pasa los papeles, que le pasa los expedientes, que le toma nota y le insiste la prensa y le pregunta, pero ella es de su equipo, ella es una abogada en libre ejercicio. Caupolicán Ochoa. Lo que ha dicho la asambleísta es responsabilidad de ella. Pero la señorita Cadena sí trabaja con usted. El hecho de visitar a alguien no constituye ninguna infracción. ¿Para qué la visita? Ojalá las personas visiten a esta mujer, ejerzan su solidaridad y hagan darse cuenta de lo que está viviendo. ¿Para qué la visitaron, doctor, a Diana Falcón? No conozco, no he hablado con Diana Falcón. No conozco qué habrá hecho Yadira Cadena. Voy a investigar qué ha pasado. Pero lo que ha sido, reitero, lo que ha sido el ejercicio de un acto de solidaridad absolutamente humano frente a una persona que está privada de la libertad, que está mantenida como rehén. Doctor Chimbo, usted menciona que hay una evidencia clarísima de intento de fraude procesal. ¿Cómo nos podría explicar y probar aquello? ¿A qué se refería usted? Aunque todo hay que conectar, pues no. Pero usted en una parte dijo que era evidente el intento de fraude procesal por parte de Espín y Cadena y que pondrá una demanda en contra de ellas. ¿Lo ha hecho ya? ¿Piensa hacer en las próximas horas? Sí, pienso hacerlo y lo he dicho frontalmente y lo voy a hacer. Estamos buscando exactamente a qué figura delictiva se estaría ajustando. Porque lo único que hay es una figura de presión, si se llama figura de actitud. De presión, de engañar a su defendida. Yo llamo a abrir la mente y la coherencia. Claro. ¿Ya? Pongamos en este escenario, ¿qué es lo que fue a solicitar la asambleísta? Que vaya a engañar a un juez. ¿Qué es el fraude procesal? Engañar a un juez. Entonces, hasta el momento, eso es lo que existe. Vamos a ver si es que existe tentativa o no existe tentativa, ¿ya? Pero una intención criminal existió. Es que existe. Tenemos a los abogados que están compartiendo la mesa de la defensa del exmandatario, que puede ser 100 si es que quiere. Pero después vemos que un asambleísta, ¿ya?, cuyo líder está procesado, aparece con la abogada de esta persona visitando a mi clienta. Visitando a mi clienta. Y eso es lo que tiene que verse, porque así pasó. Y cerrar los ojos y decir, no, pobrecitos, no sabían nada. Esto es humanitario, es seguir o poniendo la cara para que nos estén diciendo tontos frente al mundo y nosotros no decir nada. Entonces, por eso la explosión. Por eso la explosión. Porque estaban en su derecho de decir, ok, no les creo porque son mentirosos. Pero ya inducir a que engañen a un juez es otra dimensión y es un comportamiento delincuencial. Pueden decir, porque le han dicho a mis defendidos. ¿Con qué figura? Presentaré en su momento
oportuno es la denuncia, en su momento oportuno. Yo no voy en este momento aliviadamente a decir una tiene cosa. Tiene que analizar esto. Por supuesto. Quisiera acotar algo. Que un abogado Fernando de Correa Balda visite. ¿Perdón? Que un abogado de Correa, como lo es Yadira Cadena, visite a quien lo está acusando, a quien lo está delatando. Es como que el mismo Correa estuviera allí hablando con la persona que lo está delatando. ¿Para qué cree usted que Correa querría hablar con Falcón o con Chicaiza? Eso dejémoselo a la imaginación de los que nos escuchan. Suficiente con eso. Otra cosa que quería acotar. Mire, el proceso se ha llevado con total transparencia. Creo que no ha habido caso en la historia del Ecuador, y en esto todo jurista va a coincidir conmigo, que haya sido tan mediático y al que la prensa haya tenido tanto acceso. O sea, aquí nada está oculto. Pero no todo pudo ser perfecto. Hay gente que se nos escabulló. Hay gente que se nos escapó, que se nos salió del margen. Entre esos José Serrano. Y no quería terminar esta entrevista sin decirlo. Me refiero al asambleísta José Serrano. Sí, yo sé. ¿Y cómo lo introduce usted a Serrano? Mire, lamentablemente la ley es la ley y hay que respetarla. Hay un proceso de 90 días que es para la instrucción fiscal, y en el caso de que la autoridad lo solicite se extiende 30 días más. ¿Qué fue lo que sucedió? Sin embargo, tal vez por acuerdo, para que en alguna parte el testimonio de él sea el final, el contundente, el definitorio. ¿Hubo algún arreglo, no con usted, pero con entre abogados o algo por el estilo? ¿Serrano les tiene ofrecido, comprometido alguna colaboración? No sé. Mire, aquí ocurrió lo siguiente. Cuando Serrano rindió su versión, él dijo claramente que él no sabía nada de Fernando Balda, que se enteró es cuando lo trajeron deportado. Es decir, él no supo nada del secuestro, ni antes, durante, ni después. Bien, y así se fue de la fiscalía. También le llamaron otro amnésico, como le habían llamado al expresidente Correa. Sin embargo, un día antes que termine la instrucción fiscal y en horas de la tarde, surge una grabación que ha sido presentada por un medio de comunicación ecuatoriano que se llama La Posta, estos periodistas Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán. Creo que valientemente se atrevieron a publicar algo así, porque hay gente que le tiene miedo a este personaje. Y en esa grabación se escucha claramente hablar al asambleísta Serrano y a Raúl Chicaiza. Y se deduce la línea de tiempo, o sea, se deduce que era el presidente de la asamblea en ese momento. Y le dice, asambleísta, refiriéndose al secuestro, usted sabe que esto lo hice por el presidente y por usted. Si viene un secuestrador confeso de un acto y le dice eso a usted, ¿usted qué va a decir? A mí no me metas, que yo no tengo nada que ver en eso. Pero, no, él no dijo nada de eso. Claro. Y luego, ante la complicidad y la corresponsabilidad y la parcería o la relación entre ellos, le dice, y necesito que me dé $65,000 para pagar mis abogados. Así fue. Oiga, a mí yo le diría, ¿y yo por qué tengo que pagarte los abogados de un delito que has cometido? Es más, como que Chicaiza, él le dice, yo te voy a dar, ¿cuánto necesitas a priori? 20,000, le dice. Y como que Chicaiza duda que le vaya a dar los 20,000, y Serrano le dice, caramba, pues estás hablando conmigo. Es gravísimo. Cuando te he fallado. Entonces, la verdad histórica está clara. Ya. Serrano tuvo implicación, usted lo que pasa es que no lo pudimos judicializar. Vamos, si le preguntara a un miembro familiar, ¿y cuál es tu hipótesis o tu certeza? ¿Cómo fue el cuento? ¿Cómo fue la realidad de todo el escenario? ¿Cómo nos contaría? Todos. ¿Cómo le contestaría a usted, doctor? Es que usted es un testigo completo, apegado a la ley, estudioso de todos los elementos, ha tenido testimonios y los guarda en el bolsillo. Pero una hipótesis que nos pueda reflejar todo esto, ¿podría usted escribirla? Bueno, primero creo que hay que aclarar las ideas, ¿no? Ese audio que publicó La Posta, que yo hice mi protesta, porque protesté por eso, porque puso en duda una cadena de custodia, porque ese audio yo lo entregué. Estamos confirmando entonces que el audio es real, ¿no? Perdón. Claro. Ese audio yo lo entregué en la cooperación eficaz. Y se publicó después. Entonces, eso
Yo hice mi protesta en su momento porque pone en duda su cadena de custodia. Pone en duda su cadena de custodia. ¿A quién se la dio? Porque cabe la alternativa o la posibilidad de que un agente criminalística filtró el video a este medio de comunicación, La Posta. Y eso debe investigarse. ¿Cómo llegó a las manos de La Posta? Yo elevé mi voz de protesta. Entonces dicen, oye Diego, pero vos estás loco. ¿Cómo entregas un audio en donde están pidiendo plata para darte a ti? ¿Ya? Eso lo entregué yo en el procedimiento de cooperación eficaz. Yo lo entregué ese audio, conjuntamente con Raúl en el pendrive. Y eso fue escuchado por todos los sujetos procesales en audiencia privada. Yo le dije, investiguen lo que tengan que investigar. ¿Ya? Mi cliente entregó la evidencia que sustenta que el presidente conocía. ¿Por qué metimos la evidencia? ¿Por qué metimos la grabación? Porque ustedes deben obedecer las directrices que dejó el presidente. Deben obedecer las directrices que dejó el presidente. Es lo trascendental de todo esto. Es lo trascendental, lo importante. ¿Ya le conoce usted al oponente? ¿Con qué saldrá ahora? Ay, ellos evidentemente van a decir, pero es que Serrano le dijo que se reunió 2 veces y en su testimonio anticipado dijo que nunca se reunió conmigo y que solo habló por teléfono. Y sobre eso van a establecer su línea de defensa y decir que Chicaiza miente. Sobre eso. Es muy posible, ¿no? Es muy posible, solo adelantándome a su supuesta intervención. Pero saber si eso se da o no se da, ¿no? Nosotros hicimos una cooperación eficaz totalmente transparente, incluso, y lo conoce, lo he dicho públicamente y en audiencias también. Hicimos una cooperación en contra de Fernando Balda que se encuentra aquí, que deben investigarse por los hechos que estaba investigando Chicaiza en Colombia. Hicimos una cooperación eficaz en contra de Galo Chiriboga, hicimos una cooperación eficaz en contra de Pablo Romero. Todo lo que se sabía se entregó. Todo. Y quien toma las decisiones es la Fiscalía General del Estado. Todo se entregó. Y por salud procesal debe ser investigado. Fernando, ¿qué estará dando la vuelta en la órbita de su adversario, de su enemigo? No sé qué le considere al expresidente. A ver, aquí hay varias cosas. Primero, que Correa... Porque eres el creativo. Yo comparto totalmente con el artículo de Martín Pallares. Eco. Rafael Correa se siente perdido. Cada vez que lo vemos en los videos que él publica, lo vemos cada día más descompuesto, más alterado. No termina de acertar, no hace comentarios con acierto con respecto al caso. No ha podido desvirtuar las pruebas en su contra. Punto 1. Segundo, con respecto a esto último que hablábamos con el doctor Chimbo, es que él debe de estar alándose de los cabellos, bueno, de lo poco que le queda. Cuando se da cuenta de que José Serrano se escabulló del proceso. Recordemos que en este momento Correa y Serrano son enemigos. Entonces, ¿qué le hubiera gustado más a Correa? Que también se impute a Serrano, que también se lo vincule, y Correa debe estar que se muere para que le ayude a pensar de las iras, porque la otra persona que él la debe pensar también tuvo que ver, porque él sabe quiénes son los que tuvieron que ver. Y este tipo se me fue y yo solo voy a pagar por lo que hicimos. Eso debe ser algo que se le debe estar cruzando por la mente y se debe estar retorciendo. ¿Sabe por qué? Porque no le gustaría a él delatar también a Serrano, pero no lo puede hacer. ¿Ya no hay tiempo de enacarle a Serrano? Vamos a seguir a impulsar un proceso. No, digo de parte del expresidente. Yo creo que hay que seguir un proceso por posible fraude procesal, porque la voz de Serrano es, y ya hay un peritaje que se está haciendo sobre esa voz, que si determina que es la voz de José Serrano, como yo lo creo que es, y como lo cree mucha gente, entonces tendremos que llevarlo a él a un proceso judicial de indagación, a que nos diga por qué mintió cuando rindió versión ante el fiscal y dijo que él no sabía nada cuando ha sido socio de los secuestradores. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, doctor Chimbo. Muchas gracias hasta la próxima, a usted por esta oportunidad. Porque vamos a Gonzalo. hacer contertulios permanentes por estas épocas. Gracias a la gentileza de ustedes, desde luego. Y al oído abierto de mis beneficiarios, que son mis radio oyentes.